Llegar al final de un año es mucho más que cerrar un calendario o cambiar una fecha. Es un momento profundamente espiritual en el que el alma se detiene, consciente o inconscientemente, para mirar todo lo vivido, lo que dolió, lo que sanó, lo que se perdió y lo que permaneció, porque cada año deja marcas que no siempre se ven, pero que transforman silenciosamente el corazón. Y hoy no venimos a ignorar ese proceso, sino a agradecer por la protección divina que nos sostuvo incluso cuando no sabíamos cómo seguir. ¿Y si este cierre fuera un acto sagrado de gratitud y no solo un final apresurado? El Salmo capítulo 65, versículo 11 nos dice que Dios corona el año con sus bienes y que sus caminos destilan abundancia, una declaración que no habla de perfección, sino de fidelidad, porque coronar no significa que todo fue fácil, sino que nada escapó del cuidado de Dios, y entender esto cambia por completo la manera en que recordamos el año que termina, porque ya no lo vemos solo desde lo que faltó, sino desde lo que fue sostenido. ¿Qué pasaría si miraras este año como algo coronado y no solo como algo sobrevivido? Muchos llegan a este momento con cansancio acumulado, con emociones mezcladas, con metas que no se cumplieron y oraciones que aún esperan respuesta, y aún así, seguimos aquí, respirando, aprendiendo y avanzando, y esa continuidad no es casualidad, es evidencia de una protección silenciosa que actúa incluso cuando no la percibimos, en decisiones que no tomamos, en caminos que no recorrimos y en peligros que nunca vimos venir. ¿Te has detenido a pensar cuántas veces Dios te guardó sin que lo supieras? Agradecer por el año que termina no es negar lo que dolió, es reconocer que el dolor no tuvo la última palabra, porque la gratitud bíblica no nace de la comodidad, sino de la conciencia de que Dios estuvo presente en cada etapa, aun cuando nuestras fuerzas eran limitadas y nuestra fe se sentía frágil, y esa presencia constante es la base de toda verdadera gratitud. ¿No es una promesa saber que Dios no se ausentó ni un solo día? Este salmo no habla solo de provisión visible, habla de un Dios que escucha, que responde, que perdona y que afirma los ciclos de la vida, y al cerrar este año, esa verdad nos invita a mirar atrás con honestidad, sin idealizar ni condenar, reconociendo que incluso los momentos difíciles formaron parte de un proceso cuidado por Dios, aunque no lo entendimos en su momento. ¿Qué sanidad podría comenzar si agradeces incluso por lo que no comprendiste? Tal vez este año no fue como lo imaginaste al iniciarlo, tal vez hubo pérdidas, cambios inesperados, silencios largos o batallas internas que nadie más vio, pero aún así, llegaste hasta aquí, y eso habla de una protección que no dependió de tu fuerza, sino de la fidelidad de Dios, una fidelidad que sostuvo cuando ya no había palabras. ¿No es una promesa saber que Dios permanece incluso cuando nosotros dudamos? Agradecer al final de un año es un acto profundamente liberador, porque rompe con la costumbre de medir la vida solo por resultados visibles y nos invita a reconocer procesos, aprendizajes y transformaciones internas que no aparecen en ninguna lista de logros, pero que tienen un valor eterno. ¿Te imaginas cerrar este año reconociendo no solo lo que lograste, sino lo que Dios formó en ti? La protección divina no siempre se manifiesta evitando el dolor, muchas veces se manifiesta dándonos la fuerza para atravesarlo sin quebrarnos, y al mirar atrás, podemos reconocer momentos en los que no entendíamos cómo seguíamos de pie, pero seguimos, y esa es una señal clara de que no caminamos solos. ¿No es una promesa saber que Dios sostuvo incluso los días más pesados? Este tiempo no es para apresurarnos hacia el futuro sin honra por el pasado, es para reconocer que cada día vivido tuvo un propósito, incluso los días confusos, porque cuando agradecemos, el corazón se libera del peso de la queja constante y se abre a una paz más profunda, una paz que no depende de que todo haya salido bien, sino de saber que Dios estuvo ahí. ¿Te imaginas cerrar este año con un corazón más liviano y en paz? Tal vez hubo momentos en los que pensaste que Dios guardaba silencio, pero hoy puedes mirar atrás y notar que su protección seguía activa, guiando, cuidando y sosteniendo, aun cuando no sentías su cercanía, y esa fidelidad silenciosa es digna de gratitud profunda.
¿No es una promesa saber que Dios obra incluso cuando no lo sentimos? Agradecer por el año que termina también nos prepara para lo que viene, porque un corazón agradecido entra al nuevo tiempo con humildad y confianza, no desde la exigencia, sino desde la certeza de que Dios seguirá siendo fiel como lo fue hasta ahora, y esa preparación interior es más importante que cualquier plan externo. ¿Qué podría cambiar en tu futuro si cierras este año con gratitud sincera? Hoy no venimos a evaluar el año como un juez severo, sino a entregarlo como una ofrenda sincera a Dios, con todo lo que fue, lo que dolió y lo que bendijo, reconociendo que su protección fue real, constante y suficiente de principio a fin. ¿Te animas a mirar este año con ojos de gratitud y no solo de balance? Antes de continuar, quiero invitarte a participar de manera consciente. Escribe en los comentarios una sola palabra que resuma este año para ti. Puede ser una emoción, una lección o una experiencia, porque al nombrarla delante de Dios, el corazón comienza a cerrar el ciclo con sanidad y paz. ¿Te atreves a escribirla ahora? Esto es solo el comienzo, porque en la siguiente parte entraremos en declaraciones de fe y oración para agradecer profundamente y sellar este año bajo la protección divina, afirmando que nada de lo vivido fue en vano y que Dios sigue siendo fiel. Y lo que vamos a declarar puede transformar la manera en que cierras este ciclo. ¿Estás listo para continuar y orar con un corazón verdaderamente agradecido? En este momento no solo recordamos lo vivido, sino que afirmamos con fe lo que creemos acerca de Dios y de su obrar a lo largo del año, porque la gratitud no se queda en el pensamiento, se expresa con palabras que reconocen la fidelidad divina aun cuando el camino fue difícil, y al declarar estas verdades, el corazón se alinea con la paz que solo Dios puede dar. ¿Estás dispuesto a afirmar con tu boca lo que Dios ya ha hecho en tu vida? Declaro que este año estuvo cubierto por la protección de Dios desde el primer día hasta el último, aun cuando no comprendí todo lo que ocurrió, porque sé que nada escapó de su cuidado, y aunque hubo momentos de incertidumbre, hoy reconozco que su mano me sostuvo cuando mis fuerzas no eran suficientes. ¿Puedes reconocer ahora esa protección silenciosa que te acompañó? Declaro con gratitud que Dios coronó este año con su fidelidad, como dice el Salmo capítulo 65, versículo 11, y que aun en medio de procesos incompletos y oraciones en espera, su presencia no se retiró, sino que permaneció firme, guiando cada paso con paciencia y amor. ¿No es una promesa saber que Dios no abandona lo que Él mismo comenzó? Hoy agradezco por cada día vivido, incluso por aquellos que no entendí en su momento, porque ahora reconozco que también fueron parte de un proceso formativo, y que la protección divina no siempre se manifestó evitando el dolor, sino dándome la capacidad de atravesarlo sin rendirme. ¿Te das cuenta de cuántas veces fuiste más fuerte de lo que pensabas? Declaro que este año no fue en vano, porque aún en los momentos de pérdida hubo aprendizaje, aún en los silencios hubo crecimiento, y aún en las pausas hubo dirección, y al reconocer esto, libero mi corazón de la queja y permito que la gratitud sane lo que quedó herido. ¿Qué alivio llega cuando dejamos de luchar contra lo que ya pasó? Padre, hoy elevo una oración sincera de agradecimiento, no desde la perfección, sino desde la honestidad, reconociendo que muchas veces dudé, me cansé o no entendí, pero aún así tú permaneciste fiel, guiando mis pasos cuando yo no veía el camino. ¿No es una promesa saber que tu fidelidad no depende de mi constancia? Gracias, Señor, por la protección que me guardó en decisiones que no tomé, en caminos que no recorrí y en situaciones que pudieron haberme dañado, porque hoy reconozco que tu cuidado actuó incluso en lo que nunca llegué a conocer, y esa protección invisible es motivo de profunda gratitud. ¿Te has detenido a agradecer por lo que no ocurrió? Declaro que libero este año de toda culpa, de toda carga innecesaria y de toda expectativa no cumplida, porque entiendo que cada etapa tuvo un propósito y que Dios estuvo presente aun cuando yo no lo percibía, y al soltar, mi corazón encuentra descanso. ¿No es una promesa saber que podemos cerrar ciclos sin arrastrar pesos? Hoy agradezco por las personas que caminaron conmigo y también por aquellas que ya no están, porque cada relación dejó una enseñanza, y aun en las despedidas, la protección de Dios cuidó mi corazón y me permitió seguir adelante.
¿Qué sanidad podría llegar si agradeces incluso por los cierres? Declaro que mi vida está en manos de un Dios que corona los procesos, no con demostraciones vacías, sino con frutos que se revelan con el tiempo, y aunque no todo fue visible este año, confío en que nada de lo sembrado en fe se perdió. ¿No es una promesa saber que Dios no desperdicia nada? Padre, gracias por haber sido refugio cuando el cansancio fue grande, por haber sido guía cuando la claridad faltó y por haber sido fuerza cuando sentí debilidad, porque al mirar atrás puedo reconocer que tu protección no fue ocasional, fue constante. ¿Te das cuenta de cómo Dios estuvo presente incluso en lo cotidiano? Declaro que cierro este año con un corazón agradecido y no endurecido, con memoria sanada y no resentida, con fe renovada y no desgastada, porque la gratitud transforma la manera en que recordamos y nos prepara para lo que viene. ¿Qué paz comienza a crecer cuando agradecemos de verdad? Si esta oración está resonando en tu corazón, te invito a expresarlo con una acción sencilla pero significativa. Deja un me gusta como señal de gratitud a Dios por este año que termina, porque cada acto consciente refuerza una decisión interior y honra lo que Dios ha hecho. ¿Te unes a este acto de agradecimiento? Todo lo que acabamos de declarar nos prepara para mirar este año con mayor profundidad, porque la gratitud abre la puerta a una comprensión más clara de la protección divina. Y en la siguiente parte vamos a profundizar en cómo reconocer la mano de Dios en los detalles, incluso en aquello que pasó desapercibido. ¿Estás listo para descubrir cómo Dios estuvo obrando más de lo que imaginabas? Cuando miramos un año completo desde la distancia, es fácil quedarnos solo con los eventos grandes, con aquello que marcó un antes y un después, pero la protección divina no suele manifestarse únicamente en lo extraordinario, sino en los detalles silenciosos que sostuvieron la vida día tras día. Y aprender a reconocer esa mano invisible de Dios transforma por completo la manera en que entendemos lo vivido. ¿No es una promesa saber que Dios también obra en lo que parecía pequeño? Muchas veces agradecemos por lo evidente, por aquello que salió bien o por lo que celebramos públicamente, pero hoy somos invitados a una gratitud más profunda, una gratitud que reconoce que hubo decisiones que no tomamos, palabras que no dijimos y caminos que no seguimos, y que en esos no silenciosos también hubo protección. ¿Te has detenido a pensar en cuántas veces Dios te cuidó evitando algo y no dándote algo? La mano de Dios estuvo presente en los días ordinarios, en las rutinas que parecían repetirse sin novedad, porque fue allí donde Él sostuvo la constancia, la paciencia y la perseverancia necesarias para seguir adelante, y esa fidelidad diaria es una de las expresiones más puras de su cuidado. ¿No es una promesa saber que Dios no se cansa de sostener lo cotidiano? A lo largo del año hubo momentos en los que sentiste que no avanzabas, que todo estaba detenido o que el progreso era lento, pero al mirar con más atención puedes reconocer que incluso en esas pausas Dios estaba obrando, protegiéndote de avanzar antes de tiempo o de cargar con responsabilidades que aún no estabas preparado para sostener. ¿Qué gratitud nace cuando entiendes que las pausas también fueron cuidado? Reconocer la protección divina implica aceptar que no todo lo que deseábamos era lo que necesitábamos, y aunque algunas puertas cerradas dolieron, hoy podemos agradecer porque esas mismas puertas evitaron heridas mayores o desviaciones profundas, y esa comprensión trae paz al corazón que antes solo veía frustración. ¿No es una promesa saber que Dios cuida incluso cuando dice no? La mano de Dios también se manifestó en personas que llegaron en el momento justo, en palabras oportunas, en ayudas inesperadas y en consuelos silenciosos que llegaron cuando más los necesitabas. Y aunque quizá no lo reconociste en su momento, hoy puedes agradecer por esos instrumentos de cuidado que Dios usó para protegerte emocional y espiritualmente. ¿Te has detenido a agradecer por quienes fueron respuesta sin saberlo? Incluso en los errores y decisiones equivocadas, la protección divina no se retiró, porque Dios no abandona cuando fallamos, sino que redirige, corrige y enseña, y al mirar atrás puedes notar que aún en tus fallas hubo límites que no se rompieron y consecuencias que no llegaron tan lejos como pudieron haberlo hecho. ¿No es una promesa saber que Dios protege incluso cuando aprendemos de la manera difícil?
Reconocer la mano de Dios también nos lleva a agradecer por la fortaleza interior que se formó sin que lo notaras, porque hoy no eres la misma persona que comenzó el año. Y aunque el crecimiento no siempre fue visible, hubo carácter, discernimiento y madurez que se desarrollaron bajo la guía de Dios. ¿Qué gratitud nace cuando reconoces que Dios te formó mientras caminabas? El Salmo capítulo 65 nos recuerda que los caminos de Dios destilan abundancia, y esa abundancia no siempre se expresa en acumulación, sino en provisión exacta, en lo necesario para cada etapa, y al reconocer esto, entendemos que nunca faltó lo esencial, aun cuando no hubo exceso. ¿No es una promesa saber que Dios siempre dio lo justo y a tiempo? Cuando aprendemos a ver el año desde esta perspectiva, la gratitud deja de ser selectiva y se vuelve integral, porque ya no agradecemos solo por lo que salió bien, sino también por lo que nos cuidó, nos formó y nos sostuvo en silencio, y esa gratitud madura sana profundamente el corazón. ¿Te imaginas cerrar este año con una comprensión más amplia del cuidado de Dios? Reconocer la mano de Dios en los detalles también nos prepara para confiar más en el futuro, porque si Él estuvo presente en lo pequeño, también lo estará en lo que viene, y esta certeza transforma la expectativa, reemplazando la ansiedad por una confianza más serena. ¿No es una promesa saber que el mismo Dios que te sostuvo ayer seguirá cuidándote mañana? Todo este reconocimiento nos lleva naturalmente a una necesidad profunda: permitir que esa gratitud fortalezca cada área de nuestra vida, porque la protección divina no solo nos guardó, también nos dio fuerzas para seguir, y en la siguiente parte vamos a profundizar en cómo este año, aun con sus desafíos, fue una fuente de fortaleza física, emocional, mental y espiritual bajo la mano de Dios. ¿Estás listo para descubrir cómo fuiste sostenido más de lo que creías? Al agradecer por el año que termina, no solo reconocemos lo que ocurrió externamente, también comenzamos a ver con mayor claridad cómo la protección divina nos sostuvo por dentro, porque muchas de las batallas más intensas no fueron visibles, sino internas, silenciosas y prolongadas, y aún así, seguimos de pie. ¿No es una promesa saber que Dios fortaleció áreas de tu vida que nadie más vio? En el plano físico, este año exigió más de lo que muchas veces admitimos, porque el cuerpo carga con el peso del estrés, la preocupación y la incertidumbre, y aún así, hubo fuerzas para levantarse, para continuar y para cumplir con lo necesario, no por mera resistencia humana, sino porque Dios sostuvo incluso cuando el cansancio era profundo. ¿Te has detenido a agradecer por cada día que tu cuerpo respondió aún cuando estabas agotado? La protección divina también se manifestó en el cuidado de tu salud, no solo en la ausencia de enfermedad, sino en alertas a tiempo, en descansos forzados que evitaron mayores daños y en límites que Dios puso cuando estabas yendo demasiado lejos, recordándote que cuidarte también es parte de su voluntad. ¿No es una promesa saber que Dios protege incluso cuando nos detiene? En el ámbito emocional, este año trajo cargas que no siempre supiste cómo expresar, momentos de tristeza, frustración, soledad o confusión que se acumularon en silencio, y aún así, no te quebraste por completo, porque hubo una fortaleza interior que te sostuvo cuando las palabras no alcanzaban, y esa fortaleza fue un regalo de Dios. ¿Te das cuenta de cuántas veces fuiste sostenido sin saber cómo? Muchas emociones pudieron haberte desbordado, pero algo dentro de ti te permitió seguir funcionando, seguir amando y seguir esperando, y esa capacidad no nació de la negación del dolor, sino de una protección divina que guardó tu corazón para que no se endureciera, aun en medio de la decepción. ¿No es una promesa saber que Dios cuidó tu sensibilidad? La mente también fue un campo de batalla este año, porque los pensamientos de temor, duda y agotamiento intentaron ocupar espacio, y aún así, no se quedaron para siempre, porque Dios trajo claridad cuando el ruido era intenso, descanso cuando la mente estaba saturada y perspectiva cuando todo parecía confuso. ¿Te imaginas cuántas veces Dios guardó tu mente del colapso? Hubo noches en las que el sueño fue difícil, días en los que la preocupación parecía no dar tregua, pero aún así, la mente no se rompió, porque la protección divina actuó como un límite invisible que impidió que la ansiedad te consumiera por completo,
y hoy puedes agradecer por esa estabilidad que fue más fuerte de lo que creías. ¿No es una promesa saber que Dios guarda incluso nuestros pensamientos? En el ámbito espiritual, este año también tuvo altibajos, momentos de fe firme y otros de sequedad, dudas y silencios, pero aún en esos momentos, no dejaste de buscar, no dejaste de volver, y esa perseverancia no fue solo tuya, fue sostenida por Dios, que no se alejó cuando tú te sentiste lejos. ¿Te has detenido a agradecer por una fe que sobrevivió? La protección divina no se manifestó haciendo tu fe perfecta, sino manteniéndola viva, aun cuando se sintió frágil, porque Dios no exige constancia absoluta, sino corazones que regresan, y cada regreso fue una señal de que su gracia seguía actuando en ti. ¿No es una promesa saber que Dios no se cansa de recibirnos? Este año también fortaleció tu discernimiento, porque aprendiste a decir no, a soltar, a priorizar y a cuidar tu interior de una manera más consciente. Y aunque ese aprendizaje no fue fácil, fue parte de la protección divina que te preparó para etapas futuras. ¿Qué gratitud nace cuando entiendes que Dios te estaba formando? Al mirar atrás, puedes reconocer que no saliste ileso, pero sí fortalecido, no sin heridas, pero con mayor profundidad, no sin cansancio, pero con más conciencia de tu necesidad de Dios, y esa combinación habla de una fortaleza auténtica que no se construye sin proceso. ¿No es una promesa saber que Dios usó incluso lo difícil para fortalecerte? Agradecer por esta fortaleza integral transforma la manera en que cerramos el año, porque dejamos de vernos solo como sobrevivientes y comenzamos a reconocernos como personas sostenidas, formadas y cuidadas por Dios, aun cuando no todo salió como esperábamos. ¿Te imaginas cerrar este año reconociendo la fuerza que Dios puso en ti? Todo esto nos conduce a una verdad aún más profunda, porque la protección divina no solo nos sostuvo por dentro, también nos cubrió por fuera, en decisiones, relaciones y caminos, y en la siguiente parte vamos a profundizar en cómo Dios fue refugio visible e invisible a lo largo de este año, guardando lo que estuvo fuera de tu control. ¿Estás listo para reconocer ese refugio que te rodeó incluso cuando no lo veías? Al agradecer por el año que termina, también somos invitados a reconocer que no caminamos expuestos, porque la protección divina actuó como un refugio constante, visible en algunos momentos e invisible en muchos otros, guardando decisiones, relaciones, caminos y circunstancias que estaban completamente fuera de nuestro control. ¿No es una promesa saber que Dios fue refugio aun cuando no lo percibimos? La protección de Dios no siempre se manifestó evitando las dificultades, pero sí sosteniéndonos dentro de ellas, porque hubo situaciones que pudieron haber tenido consecuencias mayores, conflictos que no escalaron, peligros que no se concretaron y caminos que se cerraron a tiempo, y al mirar atrás podemos reconocer que ese cuidado no fue casual, sino intencional. ¿Te has detenido a agradecer por lo que pudo haber sido peor y no lo fue? Este año hubo decisiones que parecían correctas en su momento y otras que tomamos con duda, pero aún así, Dios puso límites amorosos que evitaron daños mayores, redirigiendo pasos, ajustando planes y protegiendo el corazón cuando íbamos hacia lugares que no nos convenían, y esa corrección también es una forma profunda de refugio. ¿No es una promesa saber que Dios cuida incluso cuando nos desvía? La protección divina también se manifestó en las personas que no entraron en tu vida, en relaciones que no prosperaron o en oportunidades que se desvanecieron sin explicación clara. Y aunque en su momento dolió o confundió, hoy puedes agradecer porque Dios vio lo que tú no veías y actuó como guardián silencioso. ¿Qué gratitud nace cuando comprendes que algunos cierres fueron protección? Hubo momentos en los que el miedo intentó dominar, cuando las noticias, las circunstancias o la incertidumbre amenazaron la paz interior, pero aún así, algo te sostuvo, una calma inesperada, una palabra oportuna o una fuerza que no sabías de dónde venía, y esa calma fue parte del refugio de Dios actuando en tu interior. ¿No es una promesa saber que Dios guarda el corazón aún en medio del ruido? El refugio divino no fue un lugar al que entraste solo cuando todo se complicó, fue una cobertura constante que acompañó lo cotidiano, los trayectos diarios,
las conversaciones simples, las decisiones repetidas y los momentos aparentemente insignificantes, porque Dios no protege solo en lo extraordinario, protege también en lo ordinario. ¿Te imaginas cuántas veces fuiste guardado en lo que parecía rutinario? Este año, Dios también fue refugio para tu corazón, porque evitó que te endurecieras completamente, aun cuando hubo decepciones, traiciones o desilusiones que pudieron haberte cerrado por dentro, y esa protección emocional fue tan real como cualquier otra. ¿No es una promesa saber que Dios cuidó tu capacidad de seguir amando? La protección divina se manifestó también en la capacidad de soltar a tiempo, de no insistir donde ya no había vida, de retirarte de espacios que drenaban tu paz. Y aunque esas decisiones no fueron fáciles, evitaron desgastes mayores y preservaron tu integridad. Qué alivio llega cuando entiendes que soltar también fue cuidado de Dios. Este refugio no fue una burbuja aislada del mundo, fue una presencia activa en medio de él, guiándote en conversaciones delicadas, guardándote en momentos vulnerables y dándote discernimiento cuando la confusión quería tomar el control. Y ese acompañamiento constante es motivo profundo de gratitud. ¿No es una promesa saber que Dios estuvo contigo en cada paso? Reconocer el refugio de Dios nos libera de la necesidad de controlar todo, porque al mirar atrás y ver cómo Él cuidó lo que no podíamos manejar, aprendemos a confiar más y a descansar mejor, sabiendo que no todo depende de nuestra vigilancia constante. ¿Te imaginas cuánto descanso trae reconocer que Dios ha sido tu guardián? Este año, Dios fue refugio aun cuando no lo nombramos, aun cuando dudamos, aun cuando nos alejamos por momentos, y esa fidelidad incondicional revela un amor que no se basa en nuestro rendimiento espiritual, sino en su carácter. ¿No es una promesa saber que Dios protege incluso cuando nuestra fe es frágil? Al agradecer por este refugio que nos rodeó todo el año, el corazón se llena de una confianza más profunda, porque ya no miramos el pasado solo con nostalgia o cansancio, sino con una certeza renovada de que Dios estuvo allí, cuidando cada detalle. ¿Qué paz comienza a crecer cuando reconoces que estuviste guardado todo este tiempo? Todo este reconocimiento nos prepara para algo más, porque al ver cómo Dios fue refugio en este año que termina, nuestra fe se fortalece para recordar historias más grandes de su fidelidad a lo largo del tiempo. Y en la siguiente parte vamos a mirar testimonios bíblicos, conocidos y no tan conocidos, que nos ayudarán a comprender que la protección divina siempre ha sido una realidad para quienes confían. ¿Estás listo para dejar que esos testimonios confirmen lo que ya has vivido? Cuando agradecemos por el año que termina, nuestra gratitud se fortalece al recordar que la protección divina no es una experiencia aislada ni exclusiva de nuestra historia personal, sino una realidad constante a lo largo de toda la Escritura, porque Dios ha sido refugio, guardián y sustentador para generaciones enteras, y al mirar esos testimonios, comprendemos que lo que vivimos no fue excepción, sino continuidad de su fidelidad. ¿No es una promesa saber que Dios sigue obrando hoy como lo hizo ayer? El pueblo de Israel es uno de los testimonios más claros de la protección divina a lo largo del tiempo, porque atravesó desiertos, guerras, exilios y crisis profundas, y aún así fue sostenido por la presencia de Dios, no porque fuera perfecto, sino porque Dios permaneció fiel a su carácter, guiando incluso cuando el pueblo dudaba. ¿Te imaginas cuántas veces Dios sostuvo tu camino aun cuando tu fe fue inconstante? Moisés fue protegido desde el inicio de su vida, aun cuando nació en un contexto de amenaza y muerte, y esa protección temprana marcó un propósito que se revelaría muchos años después, recordándonos que Dios guarda procesos largos y planes que no se revelan de inmediato. ¿No es una promesa saber que Dios puede estar protegiendo hoy algo que aún no comprendes? David es otro testimonio poderoso, porque vivió perseguido, incomprendido y expuesto al peligro durante largos periodos, y aún así pudo declarar que Dios era su escudo y refugio, porque aprendió a confiar en la protección divina incluso cuando el entorno parecía adverso. ¿Qué pasaría si miraras tus propios conflictos como espacios donde Dios también te estuvo guardando? Daniel experimentó la protección de Dios en un entorno hostil, lejos de su tierra y de sus costumbres, y aún así fue guardado no por evitar la prueba,
sino por permanecer fiel dentro de ella, mostrando que la protección divina no siempre nos saca del problema, pero sí nos sostiene dentro de él. ¿No es una promesa saber que Dios está contigo incluso cuando no cambia las circunstancias? Entre los testimonios menos mencionados, encontramos a Agar, quien creyó estar completamente sola en el desierto, pero descubrió que Dios la veía y la protegía aún en su huida, recordándonos que la protección divina alcanza incluso a quienes se sienten olvidados o desplazados. ¿Te has detenido a pensar que Dios te vio incluso en tus momentos de mayor soledad? José vivió traición, injusticia y encarcelamiento, y aún así, la protección de Dios no se retiró de su vida, sino que lo acompañó silenciosamente, preparando un futuro que superaría con creces el dolor del proceso, y al mirar atrás, podemos agradecer porque Dios también usó procesos difíciles para protegerte de caminos peores. ¿No es una promesa saber que Dios transforma el mal en bien? Elías experimentó la protección de Dios no solo frente al peligro externo, sino también en el agotamiento interno, cuando Dios lo sostuvo con descanso, alimento y una presencia suave, mostrándonos que la protección divina incluye cuidado emocional y físico. ¿Te das cuenta de cuántas veces Dios te sostuvo cuando estabas exhausto? Ruth es un testimonio de cómo la protección de Dios se manifiesta a través de decisiones fieles y caminos humildes, porque al elegir permanecer, fue guiada hacia un destino de provisión y honra, recordándonos que muchas veces la protección divina actúa a través de pasos simples y constantes. ¿Qué decisiones pequeñas de este año pudieron haber sido instrumentos de protección? Estos testimonios no están escritos solo para admirarlos, sino para enseñarnos que la protección divina ha sido una constante para quienes confían, aun cuando el camino fue largo, confuso o doloroso, y al reconocer esto, nuestra gratitud se vuelve más profunda y más firme. ¿No es una promesa saber que nuestra historia también está bajo esa misma fidelidad? Cada una de estas vidas enfrentó desafíos reales, dudas humanas y momentos de debilidad, pero la protección de Dios no se retiró, sino que se manifestó de diferentes maneras según la necesidad, y eso nos recuerda que Dios protege de formas que a veces no entendemos de inmediato. ¿Te animas a confiar en la manera en que Dios te protegió este año, aunque no la comprendieras del todo? Al mirar estos testimonios, entendemos que agradecer por el año que termina no es solo una respuesta emocional, sino una afirmación de fe basada en la historia de un Dios que nunca abandona a los suyos, y esa afirmación fortalece nuestro corazón para lo que viene. ¿Qué confianza nueva nace cuando reconoces que formas parte de esta historia de fidelidad? Todo este recorrido nos conduce naturalmente a un punto crucial, porque al reconocer la protección divina en la historia bíblica y en nuestra propia vida, el temor comienza a perder fuerza, y en la siguiente parte vamos a profundizar en cómo la gratitud por el año que termina nos libera del miedo y nos prepara para avanzar con confianza. ¿Estás listo para soltar el temor y cerrar este ciclo con paz? Agradecer por el año que termina no solo honra lo vivido, también libera el corazón del temor que suele acumularse cuando miramos hacia atrás con cansancio o hacia adelante con incertidumbre, porque la gratitud auténtica no se queda en el pasado, sino que limpia el interior y prepara el alma para avanzar sin cargas innecesarias. ¿No es una promesa saber que agradecer también es una forma de ser libres? El temor muchas veces se disfraza de prudencia, de preocupación constante o de necesidad de control, especialmente al cerrar un año lleno de desafíos, pero cuando reconocemos la protección divina que nos sostuvo hasta aquí, algo cambia por dentro, porque entendemos que el mismo Dios que nos guardó ayer seguirá cuidándonos mañana. ¿Qué miedo pierde fuerza cuando recuerdas que Dios ya te sostuvo? Cerrar el año con gratitud rompe el ciclo de anticipar lo peor, porque el temor se alimenta de olvidar la fidelidad de Dios, pero la gratitud la trae de vuelta a la memoria, recordándonos que no caminamos solos ni al inicio ni al final de los procesos. ¿No es una promesa saber que la memoria agradecida fortalece la fe? Muchos temores nacen de experiencias pasadas que dejaron huella, errores cometidos, decisiones que aún duelen o situaciones que no se resolvieron como esperábamos, pero la gratitud nos permite mirar esos recuerdos sin quedarnos atrapados en ellos, reconociendo que aún allí Dios estuvo presente.
¿Te imaginas cerrar este año sin cargar con el peso de lo que ya pasó? El temor también aparece cuando pensamos en lo que viene, en lo desconocido del próximo ciclo, pero agradecer por la protección recibida nos recuerda que el futuro no será enfrentado con menos recursos espirituales que el pasado, porque Dios no cambia con el calendario. ¿No es una promesa saber que su cuidado no se limita a un año específico? La Escritura nos recuerda que el amor perfecto echa fuera el temor, y cuando agradecemos por la protección divina, ese amor se vuelve tangible, porque deja de ser una idea y se convierte en una experiencia recordada, vivida y reconocida. ¿Qué temor podría mantenerse firme frente a un amor probado por el tiempo? Agradecer por el año que termina nos libera del miedo a repetir errores, porque entendemos que Dios no solo nos protegió, también nos enseñó, formó y corrigió, y ese aprendizaje se convierte en sabiduría para lo que viene. ¿No es una promesa saber que el futuro puede ser vivido con mayor conciencia? El temor al juicio, al fracaso o a no estar a la altura también pierde fuerza cuando agradecemos, porque dejamos de medir nuestra vida solo por resultados y comenzamos a verla como un proceso acompañado por Dios, donde la perfección nunca fue el requisito para ser sostenidos. ¿Qué descanso llega cuando entiendes que Dios no te sostuvo por méritos, sino por amor? Cerrar el año con gratitud nos permite soltar la vigilancia constante, porque ya no sentimos la necesidad de anticiparlo todo, de controlarlo todo o de protegernos de todo, al recordar que Dios fue refugio incluso cuando no sabíamos que lo necesitábamos. ¿No es una promesa saber que podemos descansar sin bajar la guardia espiritual? La libertad del temor no significa ausencia de emociones, sino una nueva relación con ellas, porque seguimos sintiendo, pero ya no reaccionamos desde el pánico, sino desde la confianza que nace de haber sido guardados una y otra vez. ¿Te imaginas iniciar el próximo ciclo con un corazón más confiado que temeroso? Agradecer transforma la manera en que el temor se presenta, porque deja de ser una amenaza constante y se convierte en una señal que nos recuerda volver a Dios, al mismo refugio que nos sostuvo todo el año. ¿No es una promesa saber que incluso el temor puede guiarnos de regreso a la presencia de Dios? Cuando cerramos el año sin temor, el corazón se vuelve más ligero, más disponible y más abierto a lo nuevo, no porque sepamos lo que vendrá, sino porque sabemos con quién caminaremos, y esa certeza es suficiente para avanzar. ¿Qué alivio nace cuando el miedo deja de dictar el camino? Todo este proceso de gratitud y libertad interior nos prepara para algo muy práctico, porque no basta con cerrar bien el año, también necesitamos hábitos que mantengan viva esta conciencia de protección y agradecimiento día tras día. Y en la siguiente parte vamos a profundizar en cómo cultivar una gratitud constante que nos acompañe más allá del cierre del año. ¿Estás listo para descubrir cómo vivir agradecido de manera diaria y consciente? Cerrar el año con gratitud no es un gesto aislado, es una semilla que puede dar fruto a lo largo del tiempo si aprendemos a cultivarla mediante hábitos sencillos y constantes, porque aquello que no se practica se debilita, y Dios no solo nos invita a agradecer por lo vivido, sino a caminar con una conciencia permanente de su protección. ¿No es una promesa saber que la gratitud puede convertirse en una forma de vivir? Uno de los hábitos más transformadores es comenzar cada día reconociendo que seguimos bajo el cuidado de Dios, incluso después de que el año termina, porque la protección divina no expira con los ciclos, y al despertar con esta conciencia, el corazón se orienta desde la confianza y no desde la urgencia. ¿Qué cambiaría si cada mañana recordaras que sigues siendo guardado? La gratitud diaria no requiere grandes palabras ni largas oraciones. Basta con reconocer conscientemente uno o dos motivos por los cuales agradecer, porque ese ejercicio simple entrena la mente para mirar la realidad con mayor claridad y esperanza, y con el tiempo, la gratitud se vuelve un refugio interior frente al desgaste emocional. ¿No es una promesa saber que agradecer también protege el corazón? La oración entendida como diálogo cotidiano es otro hábito que mantiene viva la conciencia de la protección divina, porque al hablar con Dios de manera honesta, compartiendo pensamientos, dudas y silencios, el corazón se mantiene conectado a la fuente que lo sostuvo durante todo el año. ¿Te imaginas cuánto descanso trae saber que puedes hablar con Dios en cualquier momento?
La lectura de la palabra, aunque sea breve, también fortalece la gratitud, porque al recordar cómo Dios ha sido fiel a lo largo de la historia, nuestra propia experiencia cobra sentido, y pasajes como el Salmo capítulo 65 nos recuerdan que Dios sigue coronando procesos aun cuando no los entendemos completamente. ¿No es una promesa saber que la palabra nos ayuda a reinterpretar la vida? El silencio consciente es un hábito que muchos descuidan, pero que resulta esencial para sostener la gratitud, porque en el silencio aprendemos a reconocer lo que el ruido nos impide ver, y allí el corazón puede percibir con mayor claridad la presencia constante de Dios. ¿Qué revelaciones podrían surgir si permites más momentos de quietud? Otro hábito importante es revisar el día antes de cerrarlo, preguntándonos no solo qué salió bien o mal, sino donde percibimos el cuidado de Dios, porque este ejercicio transforma la memoria diaria y evita que la mente se enfoque únicamente en lo negativo. ¿No es una promesa saber que incluso los días comunes estuvieron acompañados? La gratitud también se fortalece cuando aprendemos a expresar lo vivido con otros, compartiendo testimonios sencillos de cómo Dios nos sostuvo, porque al verbalizar la fidelidad divina, la fe se afirma y el corazón se aligera. ¿Te imaginas cuánto ánimo podrías dar a otros al compartir cómo Dios te protegió? Cuidar el descanso es otro hábito profundamente espiritual, porque confiar en la protección divina implica creer que Dios sigue obrando incluso cuando nos detenemos, y al descansar sin culpa, declaramos con acciones que nuestra vida no depende solo de nuestro esfuerzo. ¿No es una promesa saber que descansar también honra a Dios? La gratitud constante también nos enseña a vivir con mayor humildad, porque reconocemos que no todo lo logramos por nuestras fuerzas, y esa humildad abre el corazón a seguir recibiendo dirección, corrección y cuidado de Dios. ¿Qué transformación interior ocurre cuando dejamos de atribuirnos todo el mérito? Estos hábitos no buscan perfección ni rigidez, buscan sensibilidad y constancia, porque la protección divina no se sostiene por rituales, sino por una relación viva que se alimenta día a día, y cuando entendemos esto, la gratitud deja de ser una obligación y se convierte en un espacio de descanso. ¿No es una promesa saber que la vida espiritual puede ser ligera y profunda a la vez? Vivir agradecidos no elimina los desafíos futuros, pero nos prepara para enfrentarlos con una perspectiva distinta, porque ya no caminamos desde el miedo, sino desde la memoria de un Dios que ya nos sostuvo antes. ¿Qué fortaleza nace cuando recordamos que no es la primera vez que Dios nos guarda? Todo lo que hemos recorrido hasta ahora nos conduce a un cierre necesario, porque agradecer por el año que termina no es solo mirar atrás, es aprender a vivir desde una verdad que nos acompañará siempre. Y en la siguiente parte vamos a cerrar este guión retomando el Salmo capítulo 65, versículo 11. Con una revelación final y un secreto práctico que te ayudará a caminar agradecido más allá del cambio de año. ¿Estás listo para sellar este cierre con paz y esperanza? Llegamos al final de este recorrido, pero no al final de la obra de Dios, porque agradecer por el año que termina no es cerrar una historia, es reconocer cómo Dios estuvo presente en cada página, incluso en aquellas que no entendimos mientras las vivíamos. Y para sellar este cierre necesitamos volver al pasaje que ha guiado todo este mensaje, porque en el Salmo capítulo 65, versículo 11 se nos recuerda que Dios corona el año con sus bienes. ¿No es una promesa saber que nada de lo vivido estuvo fuera de su cuidado? Cuando la Escritura habla de una corona, no se refiere a un adorno superficial, sino a una señal de dignidad, propósito y sentido, porque Dios no permite que un año termine como algo vacío o desperdiciado, sino como un proceso que, aun con dolor y lucha, fue sostenido por su fidelidad, y entender esto transforma la manera en que miramos el pasado. ¿Qué sanidad llega cuando reconoces que tu año no fue un fracaso, sino un proceso coronado? La revelación final es clara y profunda. La protección divina no solo nos guardó para llegar al final del año, también nos formó para seguir adelante con mayor conciencia, porque Dios no solo nos protegió del peligro, nos protegió de perdernos por dentro, y ese cuidado interior es una de las bendiciones más grandes que podemos agradecer. ¿No es una promesa saber que Dios cuidó tu corazón además de tu camino?
Agradecer por el año que termina nos libera de la necesidad de entenderlo todo, porque no todo lo vivido necesita explicación inmediata para tener valor. Y cuando confiamos en que Dios corona los procesos, aprendemos a descansar incluso en lo que quedó inconcluso, sabiendo que nada se perdió en sus manos. ¿Qué descanso llega cuando confías en que Dios sigue obrando más allá del calendario? El Salmo capítulo 65 nos recuerda que los caminos de Dios destilan abundancia, y esa abundancia no siempre se manifestó en exceso, sino en provisión exacta, en fuerzas suficientes, en compañía oportuna y en protección silenciosa, y hoy podemos agradecer no solo por lo que recibimos, sino por lo que nos sostuvo cuando parecía no haber más. ¿No es una promesa saber que Dios dio justo lo que necesitabas? Cerrar este año con gratitud es también un acto de fe hacia el futuro, porque reconocemos que el mismo Dios que nos cuidó hasta aquí seguirá siendo fiel en lo que viene, y esa certeza nos permite avanzar sin cargar el peso del miedo ni la presión de tener todas las respuestas. ¿Te imaginas iniciar lo nuevo con un corazón más confiado que exigente? El secreto práctico para caminar agradecido más allá del cierre del año es sencillo pero poderoso. Cada vez que el temor o la queja intenten dominar tu pensamiento, vuelve conscientemente a recordar al menos una forma concreta en la que Dios te protegió este año, porque ese recuerdo actúa como un ancla que devuelve la paz y reafirma la fe. ¿Te animas a practicar este ejercicio cuando el corazón se inquiete? Hoy quiero invitarte a sellar este cierre escribiendo en los comentarios una frase clara y consciente. Gracias, Dios, por coronar este año, porque al declararlo no solo afirmas una verdad espiritual, sino que ayudas a otros a reconocer también la fidelidad de Dios en su propia historia. ¿Te unes a esta declaración de gratitud? Si este mensaje ha hablado a tu corazón, compártelo con alguien que necesite cerrar este año con paz y no con culpa, con gratitud y no con resentimiento, porque al compartir extendemos la sanidad y la esperanza que Dios ya ha sembrado en nosotros. ¿Quién podría necesitar escuchar esta palabra hoy? Suscríbete a este canal si deseas seguir caminando acompañado, profundizando en una fe consciente y aprendiendo a reconocer la obra de Dios en cada etapa de la vida, porque este espacio existe para recordarnos que la fidelidad de Dios no se agota con los ciclos. ¿Te quedas para seguir creciendo juntos? Cerramos volviendo al inicio, recordando que Dios corona el año con sus bienes y que sus caminos destilan abundancia, y al reconocer esta verdad, el año que termina deja de ser solo un recuerdo y se convierte en un testimonio vivo de la protección divina, porque cuando agradecemos, el pasado sana, el presente descansa y el futuro se llena de esperanza. ¿Estás listo para seguir caminando con un corazón agradecido y confiado en Dios?